Media aritmética. La media aritmética se define como la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. Si la media aritmética se calcula a partir de los datos de una población, se tiene la media aritmética poblacional μ, la cual es un parámetro. Recordemos que un parámetro es un valor único obtenido de los datos de toda la población. Si se calcula a partir de los datos de una muestra, se tiene la media muestral X barra. Si X1, X2, X3 hasta Xn son los datos de una población, la media poblacional μ está dada por μ, observamos que es la suma de todos los datos desde X1 hasta Xn dividido entre n mayúscula, que es el total de datos de la población. Ahora, si X1, X2 hasta Xn son los datos de una muestra, la media muestral está dada por X barra igual a la suma desde X1 hasta Xn minúscula dividida entre n. Ejemplo, los ingresos diarios en miles de pesos de 4 personas son 10, 12, 18 y 20. Su ingreso promedio es entonces la suma X barra igual a la suma de 10 más 12 hasta 20 dividido entre 4, eso es igual a 15. Lo que indica que en promedio cada una de las 4 personas ganan diariamente 15,000 pesos. Ahora, si los datos se presentan en una tabla de frecuencias, entonces la media se calcula mediante la expresión X barra igual a la suma de los productos de los f sub i por los x sub i sobre n. Los f sub i representan la frecuencia absoluta de cada dato x sub i. Ejemplo, los siguientes datos representan el peso de 10 personas. Calcule el peso promedio de esas personas. Observamos que en la tabla tenemos una columna para los pesos. Este es el primer peso de 45 y esta es su frecuencia absoluta. Este será el F sub 1. Es decir, que 2 personas tienen peso de 45 kilogramos. En forma similar para las demás frecuencias absolutas. En este caso, la media se calcula, como habíamos dicho, mediante el producto de los FI por los XI y su posterior suma. Es decir, 2 es la primera frecuencia absoluta por su respectivo peso 45 y así sucesivamente. Estos productos se suman y se divide entre 10. La suma es igual a 532 entre 10 igual 53.2. Significa que cada una de las personas en promedio pesa 53.2 kilogramos. En forma similar, si los datos presentan una importancia o peso que llamaremos W sub i dentro del grupo, entonces la media se calculará mediante la expresión X barra igual al producto del respectivo peso por el respectivo valor dividido entre la suma de los W sub i, que son los pesos. Un ejemplo que nos ilustra el hecho de que algunos datos tengan más peso que otros es el siguiente. Bueno, en las notas de estudiantes universitarios, los créditos académicos constituyen un peso o importancia dentro de cada materia. Calcula el promedio de los datos dados a continuación. Bueno, observamos, por ejemplo, en esta tabla que matemáticas tiene una nota que sería el primer dato 4.5. Este sería el primer X sub i y su peso es el número de créditos. En este caso, matemática tiene 2 créditos, investigación tiene 3 créditos, estadística tiene 4 créditos y sociología tiene 1 crédito. En estos casos, el promedio se calcula multiplicando cada peso, la nota, y después se suman estos datos o estos productos como se muestra a continuación. Observamos entonces aquí que cada nota está multiplicada por su respectivo peso, o sea, su número de créditos. Estos productos al final se suman y se dividen entre el número total de créditos, que son 10,
Y finalmente 3.7 es la nota promedio. Bueno, algunas propiedades de la media aritmética. Bueno, la suma de las desviaciones de cada dato con respecto a la media es igual a 0. Esto es, cuando restamos cada dato, le restamos la media y hacemos la suma de esas diferencias, eso es igual a 0. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 4 datos que son las notas de 4 estudiantes. Su promedio es 3.5. Las desviaciones de los datos y su suma se muestran a continuación. Observemos, este es el primer dato, menos la media da menos 0,5. Segundo dato menos su media da 0,5. En general observamos que habrán datos negativos y otros positivos, lo cual al sumarse se compensan y esa suma da 0, como se muestra. Datos negativos con los positivos se anulan. Finalmente la suma de los x sub i menos los x barra es igual a 0, como se menciona en la propiedad. Otra importante propiedad de la media aritmética es la siguiente. Cuando disponemos de una muestra de tamaño n dividida en varios subgrupos, podemos hallar la media general si disponemos de la media y del tamaño de cada subgrupo mediante la siguiente expresión. Esta expresión nos indica que x barra, o sea, la media aritmética, se puede hallar multiplicando el tamaño de cada subgrupo por su respectiva media y dividida entre n, que es el total de datos. Bueno, ejemplo, consideremos 4 submuestras del peso en libras de 15 pesos así. Bueno, aquí tenemos 4 submuestras, cada una tiene su tamaño. Encontramos que este x barra es el resultado cuando sumamos todos los datos y dividimos entre el total de datos. Pero por otro lado, si calculamos la media de cada submuestra, por ejemplo, para la muestra 1, la media es 1.85, para la muestra 2, 1.80 y así sucesivamente. Bueno, con estos datos podemos calcular la media para el total de observaciones mediante la expresión. Observamos aquí que cada media está multiplicado por su tamaño. Por ejemplo, para el primer grupo de tamaño 6, su media es 1.85, así sucesivamente. Hacemos estos productos y dividimos entre el total de datos n. Finalmente encontramos, mediante esta expresión, el mismo valor que encontramos si sumáramos todos los datos y dividiéramos en total de datos. La media es 1.873. Este valor, que coincide con el obtenido si sumamos todos los datos y dividimos por el total de datos, que es 15. Gracias.